Perdón, disculpe. Perdón, los linfoides, ¿no? Vamos a ver. ¿Está bien el audio? ¿El audio está bien? Sí, profesor. ¿No? Ok. Vamos a ver entonces piel y anexos. Vamos a ver lo que es el día de hoy tegumentario y vamos a ver, poder mirar con linfoides, ¿no? Vamos a ver piel y anexos, ¿no? Algo que ya más o menos ustedes saben, ¿no? Vamos a ver acá, ¿no? La muestra que estamos viendo acá es una muestra de piel de dedo con una coloración de hematocilina eosina. Lo que tenemos que acá, el objetivo es reconocer la piel gruesa, ¿no? En esta piel gruesa, ¿qué vamos a ver? Toda esta zona de acá, nosotros ya la conocemos, ¿no? Esta zona la habíamos visto como un tejido epitelial. El tejido epitelial que estamos viendo acá, que está compuesto por varias células en forma de estratos, se llama epitelio polioestrificado plano queratinizado. Esto va a corresponder a lo que es la epidermis. Debajo de esta epidermis vamos a ver toda esta zona de acá, que corresponde a la dermis, donde vamos a ver tejido conjuntivo, y vamos a ver que esta dermis la vamos a dividir en dos zonas. Una dermis papilar, una dermis reticular. Pero todo esto que estoy señalando sería parte de lo que es la dermis. Y por último, lo que estamos viendo acá corresponde a lo que es la hipodermis, ¿no? El hipodermis es tejido adiposo unilocular, lo que estamos viendo acá, ¿no? Con unos tractos de tejido conectivo que hay por acá. Eso es el hipodermis. ¿Qué seguimos viendo? O sea, vamos a mayor aumento y seguimos viendo toda esa estructura que corresponde a la epidermis. Habíamos dicho que está compuesto por, esa epidermis tiene un epitelio, ¿no? Un epitelio poliesterificado plano, eh, queratinizado. Y esta zona de acá tiene varios estratos o varias capas, ¿no? Por su mismo nombre dice, ¿no? Es estratificado o poliestratificado, ¿no? Vamos a ver que hay unas células, las células que conforman todo este epitelio, se lo vamos a denominar queratinocitos, queratinocitos. También hay otras células que vamos a hacer que son los melanocitos, ¿no? En menor cantidad, casi el 85% son queratinocitos. De ahí hay melanocitos y va a haber unas células de Langerhans y células de Merkel. Con una coloración de HY o de hematocilina eosina, lo que vamos a ver son células son los queratinocitos, probablemente dicho, y los melanocitos. No vamos a ver las células de Langerhans ni las células de Merkel. Acá estamos viendo que ya está dividiendo, esta dermis lo divide en dos. Hemos visto que todo esto es la dermis, y estamos viendo que lo está dividiendo en dos. Una zona que está en contacto con la epidermis, toda esta zona de acá va a corresponder a lo que es la dermis papilar. En esta dermis papilar lo que vamos a ver son fibras elásticas, fibras colágenas muy finas, fibroblastos van a ver acá, ¿no? Va a haber fibras colágenas tipo 3, va a haber gran cantidad de vasos sanguíneos a este nivel, y va a haber unas estructuras que son los corpúsculos de Meissner, ¿no? Terminaciones nerviosas que van a estar a este nivel. Esta es la dermis papilar, y lo que va a haber acá a este nivel es tejido conectivo laxo. A continuación vamos a ver que la dermis va a cambiar, porque estas fibras colágenas se van a hacer mucho más grandes, más gruesas, las colágenas bastante gruesas que tienen diferentes direcciones, que puede ser dirección oblicua, horizontal, transversal. Asimismo vamos a ver algunas glándulas, algunos órganos anexos, ¿no? Como son las glándulas sudoríparas que podemos ver acá, ¿no? Esta es la dermis reticular, y a nivel de esta dermis reticular vamos a ver un tejido conectivo denso. Y por último es el hipodermis, ¿no? Lo que estamos viendo acá es por último el hipodermis, donde estamos viendo tejido adiposo unilocular y algunos tractos conectivos. Seguimos viendo, ¿no? Toda esta zona de acá nuevamente corresponde a lo que es la epidermis, toda esa zona de acá, la epidermis. Y acá lo que estamos viendo, ya estamos viendo estos estratos, ¿no? Todo esto es el epitelio polistratificado plano, queratinizado, donde vamos a ver que la primera capita que vemos por acá, una sola capa, es el estrato basal. Estrato basal.
A este nivel hay células cúbicas o cilíndricas, se encuentran las células madres, a este nivel que están en constante mitosis, y a este nivel también van a encontrar los melanocitos y las células de Merkel. Las células de Merkel no las podemos ver, pero los melanocitos sí. Si los tuviéramos a mayor aumento, pudiéramos distinguir. A continuación vamos a ver toda esta zona de acá que corresponde al estrato espinoso. Este estrato espinoso que está conformado por estas células que se están transformando. Ya no son células cúbicas ni cilíndricas, son células poliédricas. Están unidos mediante desmosomas, este tipo de células. Hay varias capas que estamos viendo acá. Después hay otro estrato que es el estrato granuloso, donde vamos a ver que estas células ya son células romboidales. Pero las romboidales que tienen gránulos basófilos en el interior, que son gránulos de queratohialina. Después hay un estrato que es el estrato lúcido. En este estrato lúcido, lo que vamos a ver es una transición entre el estrato granuloso y el córneo, donde estas células ya perdieron el núcleo y sus organelas. Células perdieron sus núcleos y sus organelas. Y esta zona bastante amplia que estamos viendo acá corresponde al estrato córneo, donde estas células están con abundante queratina en su interior, son células muertas con abundante queratina en su interior, que estamos viendo acá, toda esta zona de acá. Estamos viendo acá parte de lo que es la deriva pilar, donde hay tejido conectivo laxo, habíamos dicho, deriva pilar, conectivo laxo, entonces hay fibras elásticas muy finas, fibras colágenas tipo 3, muy delgadas, fibroblastos, ¿no? Hay mayor celularidad que fibras, es muy vascularizada toda esta zona de acá, tejido conectivo, acá en esta zona de deriva pilar hay tejido conectivo laxo. Y acá lo que vamos a ver son fibras colágenas bastante gruesas, bien gruesas, ¿no? Bastante gruesas estas fibras colágenas, en diferentes direcciones, horizontal, oblicua, transversal, ¿no? Y algunos fibroblastos también, ¿no? Este tejido es tejido conectivo denso que lo vamos a ver a la dermis reticular. La dermis reticular. Vamos a ver nuevamente los estratos, que ya lo habíamos visto, el estrato de la epidermis. El estrato que vemos acá, que estamos hablando por una sola capa de células, se va a denominar estrato basal. Antes, no olvidar que hay gran cantidad de queratinocitos. Son las células que están formando, estos son los queratinocitos. Con respecto al estrato basal, había dicho que era una sola capa de células, cúbicas o cilíndricas, que están en constante mitosis, y entre esas células pueden haber estas células que son melanocitos. No sé si ustedes logran ver acá, donde está ahí manito, ven una célula muy particular, donde se ve su núcleo y hay un halo de citoplasma, ¿no? Que no está coloreado, ¿no? Un halo blanco. Ese sería el melanocito que estamos viendo acá. Ese sería el melanocito que vemos. Por acá igual se ve otro, mire, acá se ve otro, miren por acá. Vemos un núcleo y alrededor un halo, ¿no? Medio transparente, que no coloreado, ¿no? Ese es el melanocito. El resto de células que estamos viendo por acá son los queratinocitos. Después vamos a ver otro estrato que está señalando acá, que es el estrato espinoso, que tiene varias capitas. Este estrato espinoso, esas células son células ya poliédricas que se están aplanando, ¿no? Pueden haber hasta 10 capitas de estas, ¿no? Están unidas estas células por mediante desmosomas. A este nivel es donde vamos a encontrar la célula de Langerhans, que no la vamos a ver. Después viene a ver este estrato de acá, que corresponde al estrato granuloso que está señalando acá. El estrato granuloso, estamos viendo que estas células ya son células romboidales con su núcleo aplanado y que en su interior hay unos gránulos basófilos de queratohialina en su interior. Gránulos basófilos de queratohialina que va a haber en su interior. No sé si ustedes se dan cuenta, acá hay una flechita, pero acá hay algo translúcido acá, ¿no? Esta zona translúcida que estamos viendo acá corresponde al estrato lúcido, una calpa delgada que es la transición entre el estrato granuloso y el estrato córneo. Acá vamos a ver células que ya perdieron sus núcleos y sus organelas. Células que perdieron sus núcleos y sus organelas. Y esta zona de acá, que es el estrato córneo, son células con queratina, que tienen en su interior queratina. Queratina, tienen gran cantidad de queratina. Este es el estrato córneo. Seguimos viendo. Todo eso debería ser nuevamente, lo que estamos viendo acá, corresponde a lo que es la epidermis.
Todas estas células que vemos acá son los queratinocitos, excepto esta célula, miren acá. ¿Ven esa célula que estamos viendo acá? Esta célula en particular, donde vemos un núcleo y su citoplasma bastante claro, al igual que esta, correspondería a lo que es el melanocito. Este es el melanocito. Melanocito. El resto son queratinocitos. Queratinocitos. Todo esto que estamos viendo acá corresponde a la dermis papilar. Esta es la dermis papilar que está llegando por acá. Todo esto es la dermis papilar. Esta flechita debería estar acá. Lo que está señalando son los fibroblastos que vemos por acá. Estas comitas como que vemos por acá, estos núcleos medios alargaditos que vemos por acá, corresponderían a los fibroblastos. Y estas fibras son las fibras colágenas, que son fibras colágenas muy finas, ¿no? Esta zona de acá hay mayor celularidad, o sea, mayor número de células que fibras. Todo eso es la dermis papilar. Acá sería la dermis papilar, fibroblastos y fibras colágenas muy finas. Tiene tejido conectivo laxo. Tejido conectivo laxo. Acá estamos viendo la dermis reticular. Todo esto ya lo están nombrando, ya ¿no? A continuación de la dermis papilar, dermis reticular. Y miren lo que vemos, son fibras colágenas. Miren, estas fibras colágenas que estamos viendo, que van a predominar en corte transversal, corte longitudinal, corte oblicuo. Gran cantidad de fibras colágenas. Y algunos de esas células aplanadas que estamos viendo acá, o esos núcleos aplanados que vemos por acá, corresponden a los fibroblastos, ¿no? Fibroblastos. En este sentido, los fibroblastos no son más numerosos acá, a nivel de dermis reticular, que estamos viendo acá. Cuero cabelludo. Vamos a ver ahora lo que es cuero cabelludo. De una vez les informo que esta lámina número 43, estamos reconociendo piel delgada, aparato pilosebáceo y glándulas sudoríparas, toda esta zona de acá, vamos a reconocerlo acá. Esta piel es una piel delgada, miren. Miren la diferencia entre esta piel y esta piel, pues, ¿no? O esta de acá, que es bastante gruesa, miren, o esta. Miren, esta zona de acá que vemos acá correspondería al estrato córneo, miren, bastante amplio, de una piel gruesa. Regresamos. Acá, el estrato córneo es recontra delgado, miren. Este es el estrato delgado. Esta es una piel delgada, que estamos viendo a nivel de cuero cabelludo. Asimismo, como es una piel delgada, vamos a ver unas características que no hemos visto en la piel gruesa, como son estas estructuras que estamos viendo acá, que va a corresponder a los folículos. Estas estructuras que vemos acá son los folículos pilosos. Folículos pilosos, que estamos viendo gran cantidad de folículos pilosos. Estas estructuras que vemos por acá son los folículos pilosos. Por acá sobresaldría, ¿no? Sobresaldría el pelo, el tallo, ¿no? Lo que sobresale ahí, el pelo, es el tallo. Y lo que está metido acá sería la raíz. Todo esto es el folículo piloso. Todas las estructuras que vamos a cortar transversalmente son folículos pilosos. En contacto con estos folículos pilosos, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver también estas glándulas, que son las glándulas sebáceas. Gran cantidad de glándulas sebáceas vamos a ver acá. Estas son glándulas sebáceas que estamos viendo acá. Glándulas sebáceas, ¿no? Estas glándulas que son células poliédricas que tienen en su interior vacuolas de lípidos con un núcleo central, ¿no? Las células basales, tienen unas células basales que están en constante mitosis, se están dividiendo, ¿no? Van a tener un conducto, ¿no? que se va a unir con estos folículos, y la forma de secreción es una secreción holocrina, ¿no? De estas, ¿no? La cual la célula se destruye durante el proceso de secreción, ¿no? Entonces, estas son las glándulas sebáceas que estamos viendo por acá. Después estamos viendo esta estructura que son las glándulas sudoríparas, gran cantidad de glándulas sudoríparas estamos viendo acá. Glándulas sudoríparas que van a tener una porción secretora y una porción excretora, ¿no? Pero vamos a ver más adelante. No se ve muy bien, pero también deben haber acá músculo. El músculo erector del pelo también debe estar por acá. No se nota muy bien, tenemos que poner mayor aumento, ¿no? Acá seguimos viendo la piel delgada que estamos viendo acá. Miren, esta es la piel delgada. La diferencia entre la piel delgada es que la piel gruesa medía unos 5 milímetros, esta mide de 1 a 2 milímetros. Habíamos visto que esta piel delgada no tiene estrato lúcido, este estrato basal, estrato espinoso, estrato granuloso y estrato córneo, que es bastante delgado. Esa es la piel delgada que estamos viendo acá. Este es el pelo que está saliendo,
que es parte del tallo, y esto sería todas estas zonas de acá, sería la parte de la raíz, que está formado por estas estructuras que corresponden a los folículos pilosos, ¿no? Este folículo piloso que estamos viendo acá, esta es la glándula sebácea, y estas de acá son las glándulas sudoríparas. Glándula sebácea, estamos viendo acá la glándula sebácea, seguimos viendo estas glándulas, que son las glándulas sebáceas, corte transversal del folículo piloso, estamos viendo acá, folículo piloso, folículo piloso, folículo piloso. Vamos a ver que este folículo piloso va a tener partes por dentro, ¿no? La parte más de un color negro que vemos acá corresponde a la corteza, ¿no? Toda la corteza que corresponde a este pelo. De ahí vamos a ver que hay unas vainas que están rodeando, una vaina radicular interna, vaina radicular externa, que rodea toda esta zona, ¿no? Estas son las glándulas que estamos viendo acá, son las glándulas sebáceas que están en contacto con este folículo piloso. Habíamos dicho que son células poliédricas, con vacuolas de lípidos interior, núcleo central. Hay unas células que están en la periferia, que están en constante mitosis, y la secreción de estas es una secreción holocrina, ¿no? En la cual estas células tienen que se destruyen al momento del proceso de la secreción. Y después estamos viendo estas glándulas, que son las glándulas sudoríparas, que se dividen en una porción secretora y una porción excretora. Asimismo, estamos viendo gran cantidad de fibras colágenas, y por ahí debe haber un músculo. Acá está, miren acá, este es el músculo. Esta zona de acá que estamos viendo acá, este es el músculo erector del pelo. Músculo erector del pelo. Miren que se diferencia de las fibras colágenas, miren, ¿no? Estas son las fibras colágenas alrededor, pero acá se logra ver el músculo erector del pelo. Vamos a ver ahora lo que son las glándulas sudoríparas, ¿no? Estas glándulas sudoríparas que tienen dos porciones. Una porción, que es la porción secretora que estamos viendo acá, y otra que es la porción excretora o conducto excretor también se le llama. Porción excretora o conducto excretor. En la porción secretora vamos a ver que está conformada por una sola capa de células, ¿no? Cúbicas o cilíndricas, y que están rodeadas por unas células mioepiteliales. Células mioepiteliales. Células mioepiteliales. Aparte, estas células son más acidófilas, ¿no? O bastante pálidas en comparación con este grupo de células que vemos acá. Estas células que corresponden a la porción excretora o conducto excretor, donde vemos que puede haber una luz estrecha y donde vamos a ver que estas células son un poco más basófilas, ¿no? O una conexión más, ¿no? Que estamos viendo acá, ¿no? Y está formado por dos hileras de células cúbicas. Dos hileras de células cúbicas. Este es el conducto o porción excretora, al igual que esta zona que estamos viendo acá. Conducto o porción excretora. El resto que estamos viendo es la porción secretora formada por una sola capa de células, y alrededor están las células mioepiteliales. Mioepiteliales. Glándulas sebáceas, habíamos dicho que estas glándulas sebáceas, ¿no? Son células poliédricas que tienen en su interior vacuolas de lípidos, tienen un núcleo en posición central. En la periferia de estas glándulas sudoríparas hay células que están en constante mitosis. Vamos viendo por acá. Hay un conducto, que es el conducto excretor, que estamos viendo acá, que va a desembocar, ¿no? Directamente en los folículos pilosos, formando la unidad pilosebácea. La forma de secreción es una secreción holocrina, durante la cual esta célula se destruye, ¿no? En el proceso de secreción, ¿no? Esas células se destruyen. Acá vemos parte de lo que es el músculo liso por acá, parte del músculo liso, por este músculo erector de pelo, se ve por acá, parte de ese músculo. Y acá también se logran ver las glándulas sudoríparas, ¿no? Esta sería la porción secretora y esta sería la porción excretora o conducto excretor, ¿no? Folículos pilosos, estamos viendo ahora, miren, este es el corte transversal. Habíamos dicho que esta zona de acá corresponde a la corteza, donde hay gran cantidad de melanina a ese nivel, ¿no? Contiene melanina, bastante cantidad de melanina. Después vamos a ver toda esta zona que corresponde a la vaina radicular interna. La vaina radicular interna va a estar formada por la cutícula de la vaina radicular interna, la capa de Huxley y la capa de Henle. Todo esto forma la vaina radicular interna. Corteza, vaina radicular interna, que está formada por la cutícula de la vaina radicular interna, la capa de Huxley y la capa de Henle. Después vamos a ver esta zona de acá,
que corresponde a la vaina radicular externa, formado por capas de células epiteliales, ¿no? De estrato basal o espinoso, más espinoso, ¿no? Que estamos viendo por acá. Después vamos a ver esta estructura que es la vaina radicular externa, que estamos viendo acá. Y por último, perdón, la membrana vítea, que es esto porque es la vaina radicular externa, y la membrana vítea que estamos viendo acá, ¿no? Que está separando, tejido conectivo que separa de esta estructura que es el sacro fibroso, que es tejido conectivo denso. Tejido conectivo denso. Nuevamente, tejido conectivo denso que forma el saco fibroso, la membrana vítea que se logra ver por acá, la vaina radicular externa que proviene de los estratos basal o espinoso, más espinoso que basal, la vaina radicular interna que está compuesta por la cutícula de la vaina radicular interna, la capa de Husserl, la capa de Henle y la corteza, ¿no? Gran cantidad de melanina que estamos viendo acá, ¿no? Así como hay folículo, hay bulbo piloso. Este bulbo piloso, vamos a ver esta estructura que corresponde a la papila pilosa. Todo eso es la papila pilosa, constituido por tejido conjuntivo laxo. Va a haber numerosos capilares y fibras nerviosas a este nivel. Y toda esta zona de acá, que estamos viendo por acá, esta flechita de más acá, toda esta zona de acá que estamos viendo acá corresponde a la papila pilosa. Papila pilosa. Esta papila pilosa, que vamos a ver que unas células que contienen melanina. Por eso estamos viendo un color oscuro por acá, hay unas células que contienen melanina. Papila pilosa, bulbo piloso, ¿no? Papila pilosa, bulbo piloso, perdón, bulbo piloso, papila pilosa es esta zona de acá, todo es la papila pilosa, conformado por tejido conectivo laxo, numerosos capilares y fibras nerviosas, y alrededor de esto es lo que está la matriz pilosa, donde vamos a ver células que contienen melanina. Vamos a ver ahora esta lámina número 44, que es corte de dedo fetal, con una coloración de H y E, metoxilina y eosina. El objetivo, reconocer la uña. Vamos a ver. Esta flecha que estamos viendo acá corresponde a lo que es la uña, o también denominada placa unguial. ¿Es la uña o la placa unguial? La uña va a descansar ¿sobre qué? Sobre el lecho unguial que está señalando acá con esta flechita negra, sería el lecho unguial, donde está descansando la uña, ¿no? Corresponde al estrato basal y espinoso. Después, esta sería parte de la raíz de la uña, donde nace la uña, y vamos a encontrar acá la matriz unguial. Esa es la parte proximal. Después hay dos estructuras que vamos a ver. Una cutícula que se encuentra en la porción proximal, esta es la porción proximal, es que se llama eponiquio, y hay otra cutícula situada en la porción terminal de la uña, que es el hiponiquio. Ya estamos viendo nuevamente. Esta zona de acá, como señala la flechita, sería la uña propiamente dicha, que también se denomina placa unguial. Debajo de la uña está esta zona de acá, que es el lecho unguial. Después vamos a ver esta zona que corresponde a la matriz unguial, donde está la raíz. Después hay una cutícula que vamos a ver que hay una porción proximal de la uña, porque acá por acá nace la uña, pues, ¿no? Todo es la uña. En la porción proximal, esta cutícula que vemos corresponde al eponiquio. Y la parte terminal de la uña, vamos a ver una cutícula que corresponde al hiponiquio. Acá en la raíz unguial, seguimos observando esta zona de acá, la raíz unguial, y esta zona de acá que corresponde es la matriz unguial. Esta es la matriz unguial. La matriz es la que está rodeando a esta uña, la matriz unguial. Y esta zona es la zona del eponiquio, la cutícula que se encuentra en la porción proximal por encima de la uña. Corresponde al eponiquio. Eponiquio. Esta es la porción terminal de la uña, o sea, acá está la uña, por encima está la uña, la porción terminal, esta cutícula que está en la porción terminal de la uña, que corresponde al hiponiquio. Esta es la uña, y debajo de la uña está lo que es la placa unguial. Placa unguial. Antes de pasar a órganos de linfoides, ¿hay algún tipo de pregunta? ¿Tienen alguna pregunta?
A ver, vamos a ver, nuevamente repetimos, a ver, regresamos. Vamos a ver, nuevamente esta es la uña, ¿no? Esta es la parte distal de la falange, ¿eh? La parte distal de la falange. Este es el dedo, este es el hueso, ¿no? De la parte distal de la falange, ¿no? Esta parte distal, ¿no? Es como si ustedes pusieran acá, vieran su uña, ¿no? En un corte, ¿no? Longitudinal estamos viendo acá, y se pusieran, ponen acá, y ven acá que esta zona de acá, esta es la uña. Esta es la uña, toda esta zona de acá es la uña. La uña ingresa, pues, ¿no? Ingresa, ¿no? Esta zona que ingresa corresponde a la raíz de la uña. Alrededor de la raíz está lo que es la matriz unguial. Debajo de esta uña que hay es el lecho unguial. Próxima, lo que está próximo a la uña, ¿no? Esa cutícula que sobresale próximo a la uña corresponde al eponiquio. La porción terminal de la uña, donde estamos viendo que termina la uña, hay una prominencia, una cutícula que sobresale que corresponde al hiponiquio. ¿Se entendió acá? ¿Se entendió? ¿O lo repito nuevamente? Ok. Y lo que vamos a ver ahorita en las siguientes láminas es, primero vamos a ver un acercamiento a este nivel y la otra lámina es un acercamiento a este nivel. Y acá estamos viendo pues, todo esto en la zona de la raíz unguial. Alrededor de esa raíz está esta matriz unguial. Estamos viendo por acá. Y esta es la zona de la cutícula que sobresale, ¿no? La parte proximal de la uña que corresponde al eponiquio. Y esta es la parte final, pues, ¿no? Esta es la parte final, esta es la uña, acá hasta acá llega la uña y hay una prominencia, una cutícula que sobresale que corresponde al hiponiquio con H, hiponiquio. Esto sería la uña y debajo de la uña está el lecho unguial que estamos viendo acá. Este es el lecho unguial. ¿Se entendió? Okay. Vamos a hablar ahora de los órganos linfoides. Vamos a hablar, esta es una lámina número 33, nos muestra un corte de ganglio linfático con una coloración de, perdón, con una coloración de hematocilina eosina. Tenemos que reconocer el órgano que dice, ¿no? Como todo órgano tiene una cápsula que envuelve a todo este ganglio linfático. Estos ganglios linfáticos son pequeños órganos, pequeñas estructuras o pequeños órganos que van a estar dispuestos a lo largo de los vasos linfáticos. Tienen una cápsula que le envuelven a este órgano, hay una cápsula, que no, bueno, no se nota acá, pero hay una cápsula que envuelve, y vamos a ver que se va a dividir en zonas. Una zona cortical y una zona medular. La zona cortical es la parte externa de este ganglio, donde vamos a ver estas estructuras que corresponden a los nódulos linfáticos. Esos son nódulos linfáticos que estamos viendo acá. Estos nódulos linfáticos están compuestos a su vez por dos zonas. Una zona que se llama coronomanto, esa zona de acá se llama coronomanto, 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 y la parte del medio es el centro germinativo. En la coronomanto vamos a ver que hay linfocitos B, gran cantidad de linfocitos B. Y en el centro germinativo vamos a ver que estos linfocitos B se están diferenciando en células plasmáticas. Linfocitos B diferenciándose en células plasmáticas. Después vamos a ver esta zona de la médula, donde estamos viendo acá que van a haber cordones y senos medulares. Por estos senos medulares es donde va a fluir la linfa, ¿no? La linfa que viene de acá va a fluir por acá, va a llegar hasta esos senos medulares. Acá seguimos viendo canal linfático y acá sí se logra ver la cápsula. La lámina interior no se logra ver, no se logra ver la cápsula, acá sí se logra ver. Esta estructura que estamos viendo acá corresponde a la cápsula. Una cápsula que está compuesta por tejido conectivo, ¿no? Que es denso, que está envolviendo todo el órgano. Entre la cápsula y la corteza, que es esta zona, hay un espacio que corresponde al seno subcapsular, que lo está señalando por acá, ¿no? Este espacio que vemos acá
corresponde al seno subcapsular. Por ahí va a transcurrir la linfa. La linfa. Asimismo, este tejido conectivo que vemos que es de la cápsula puede ingresar al mismo órgano y formar trabéculas. Lo que estamos viendo acá es esta estructura que corresponde a nódulo, ¿no? Esta zona corresponde a nódulo. Este es un nódulo linfático. Otro nódulo linfático, nódulo linfático, nódulo linfático, que estamos viendo en la zona cortical. Este nódulo linfático habíamos dicho que tiene una zona periférica, que corresponde a la corona o manto, que está conformada por linfocitos B, y el centro germinativo, donde estamos viendo linfocitos B en procesos de diferenciación. Se están comenzando a diferenciar a células plasmáticas. Después hay una zona que estamos viendo que es la zona medular, donde estamos viendo estas estructuras que son los cordones medulares, que están formados por tejido linfático, tejido linfático asociado a células plasmáticas, macrófagos, ¿no? Y entre estos cordones medulares hay unas estructuras que corresponden a los senos medulares. Estos espacios corresponden a los senos medulares por donde va a fluir la linfa. Fluye la linfa a este nivel. Un momento. Un momento, disculpe, nos han puesto a ladrar los perros. Un momento. Continuamos. Seguimos viendo esta zona cortical de este ganglio linfático. Seguimos viendo. Estamos viendo acá la cápsula, bastante fibrosa, ¿no? Tejido conjuntivo tenso. Habíamos dicho que esta cápsula puede ingresar al, ¿no? Ese tejido conectivo, ingresa al órgano formando trabécula. Estamos viendo acá la trabécula que está formando, ¿no? Estamos viendo acá, estos son los nódulos linfáticos que estamos viendo acá. Nódulos linfáticos con su corona o manto que vemos acá, corona o manto, ya saben ustedes que está formado por linfocitos B. Y la zona de centro germinativo, donde estamos viendo esos linfocitos B que se están diferenciando en células plasmáticas, ¿no? Todo esto corresponde a la zona cortical. Zona cortical. Seguimos viendo, miren la cápsula. Esta es la zona cortical y estamos viendo, miren ese espacio. El espacio que vemos acá. Ese espacio que estamos viendo acá corresponde a el seno subcapsular. Este es el seno subcapsular que estamos viendo acá. Por acá va a pasar la linfa, ¿no? De los vasos linfáticos aferentes va a pasar para acá. Todo eso de acá es el seno subcapsular. Al costado estamos viendo un nódulo linfático con su corona o manto, que es esta zona de acá, donde estamos viendo gran cantidad de linfocitos B, y el centro germinativo, donde se están diferenciando esos linfocitos B en células plasmáticas. La zona medular, estamos viendo esta zona medular, lo estamos viendo acá, que son estos cordones medulares, que es tejido linfático asociado a células plasmáticas, macrófagos y linfocitos B. Estos son los cordones medulares. Y estos espacios que vemos acá son los senos medulares,
que es por donde va a fluir la linfa, ¿no? Fluye la linfa. Igual acá. Estos espacios corresponden a los cordones medulares y estas zonas de acá corresponden a los senos medulares. Cordones y senos medulares. Cordones formados por tejido linfático que contienen estas células plasmáticas, macrófagos, linfocitos B, y esta zona de acá que corresponden a los senos medulares, ¿no? Por donde va a fluir la linfa. Por acá va a fluir la linfa. Vamos a ver ahora lo que es el vaso. Esta es la lámina número 35, corte de vaso. Vamos a ver esta cápsula, que es un tejido conectivo muscular, o sea que es bastante grueso, que tiene fibras colágenas y fibras musculares lisas. Bastante grueso esta cápsula. Esta cápsula y ese tejido, mejor dicho, ingresa también al órgano formando, ¿qué? Trabéculas. Esas son las trabéculas esplénicas que estamos viendo acá, ¿no? Y esas trabéculas esplénicas son bastante prominentes, ¿no? Pueden tener en su interior vasos trabeculares. Con respecto al vaso, vamos a dividirlo en zonas, que se vamos a denominar o pulpa roja o pulpa blanca. Acá ya nos están poniendo que es la pulpa roja, pero acá estas estructuras que estamos viendo como esta, o esta, o esta que vemos por acá, se va a denominar pulpa blanca. La pulpa blanca va a estar compuesta ¿por qué? Por un nódulo linfático esplénico o corpúsculo de Malpighi, ¿no? Igual tiene su coronomanto, su centro germinativo, igual acá, coronomanto, centro germinativo, coronomanto, centro germinativo. Lo característico de esta zona que vamos a denominar pulpa blanca es que ese nódulo linfático va a estar asociado a una arteriola folicular o centro folicular. Esa es la pulpa blanca. Pulpa roja, alrededor de esta pulpa blanca está la pulpa roja. Pulpa blanca, alrededor, pulpa roja. Pulpa blanca, alrededor, pulpa roja. Vamos a ver. Seguimos viendo, lo que vemos acá es la pulpa blanca, pulpa blanca, claro, sí. Todo esto estamos viendo por acá corresponde a la pulpa roja y esta es la pulpa blanca, que es el nódulo linfático, el nódulo esplénico. Estamos viendo acá, este es el nódulo y lo que vemos acá es la arteriola. Habíamos dicho que este nódulo linfático está asociado a esta arteriola folicular o centro folicular. ¿Ya? No se pueden confundir porque si vemos nosotros un nódulo linfático y vemos una arteriola, eso es, ¿cómo se llama? Signo de que estamos en vaso. Signo de que estamos en vaso. Acuérdense. Siempre va a haber una arteriola folicular asociada con un nódulo linfático y esto sería la pulpa blanca del vaso. Todo lo que estamos viendo por fuera corresponde a la pulpa roja. Esta pulpa roja que va a estar compuesto por cordones, ¿no? Unos cordones que son los cordones de esplénicos o cordones de Billroth. Y unos senos, espacios vasculares o senos esplénicos, ¿no? Por donde van a estar van a filtrar los glóbulos rojos, ¿no? Los eritrocitos van a filtrar. Pulpa blanca, ahora vamos a ver la pulpa roja. Todas estas estructuras que vemos acá corresponden a los cordones medulares. Perdón, cordones de Billroth o cordones esplénicos. Tejido conectivo laxo que contiene macrófagos, células plasmáticas, ¿no? Y hay unos espacios que estamos viendo acá, estos espacios vasculares se van a denominar senos esplénicos, que van a estar revestidos por células endoteliales. Por acá van a filtrar a los eritrocitos. Y a nivel de estos cordones, o estos cordones esplénicos o cordones de Billroth, vamos a ver unas estructuras, estas arteriolas envainadas que estamos viendo acá. Arteriolas envainadas. Que estamos viendo acá. Esa es la pulpa roja. Pulpa roja. Cordones esplénicos o de Billroth, senos esplénicos revestidos por células endoteliales y la arteriola envainada a nivel de estos cordones esplénicos o cordones de Billroth. Pasamos ahora a lo que es timo. Característico de timo es que vamos a ver gran cantidad de lobulillos tímicos. Lobulillos tímicos. Hay una cápsula que lo envuelve, tejido conectivo que ingresa y forma estas estructuras que son los lobulillos tímicos. Gran cantidad de lobulillos tímicos, vamos a ver acá. Lobulillos tímicos. Hay una cápsula que lo envuelve, esto es parte de la cápsula que lo envuelve,
Y lo que vamos a ver es que hay dos zonas. Una zona que es la corteza y una zona que es la médula. Corteza, médula. Corteza, médula. Corteza y médula. La corteza va a estar formada por gran cantidad de linfocitos T. También pueden haber algún tipo de células epitelios reticulares del 1 al 3 y algunos macrófagos pueden haber a este nivel. Y después vamos a ver esta zona de acá, que es la que corresponde a la médula. Y en la médula lo que vamos a ver son células epitelios reticulares. Y vamos a ver unas estructuras que corresponden a los corpúsculos de Casal. Estamos viendo a mayor aumento, esto correspondería a la corteza y esta es la médula. En la corteza habíamos dicho que hay gran cantidad de linfocitos T, hay macrófagos y células epitelios reticulares. Igual acá en la médula hay células epitelios reticulares y hay una estructura que corresponde a los que corresponde a los corpúsculos de Casal. Estos son los corpúsculos de Casal. Y estos corpúsculos están formados por células epitelios reticulares que sean concéntricas. ¿Sí? Estos son corpúsculos de Casal formados por células epitelios reticulares tipo 6. Tipo 6. Vamos a ver esta zona de acá que corresponde a la amígdala palatina. Corte de amígdala, esta es la lámina número 48, con una coloración de H y E, hematocilina, eosina. Y lo que vamos a reconocer es que esta amígdala es un MALT. ¿Qué es el MALT? Es un ejemplo de tejido linfático asociado a la mucosa. Ese es el MALT. MALT. Tejido linfoide o linfoide asociado a la mucosa. Ese es el MALT que estamos viendo acá. Un momentito, para que se caigan estos perros. Un momento. Ya, se cayeron. Seguir viendo entonces, estamos viendo acá, entonces corte de amígdala. Lo característico de amígdala, de esta amígdala palatina, es que va a tener un epitelio, ¿no? Asociado a un epitelio poliestratificado, epitelio poliestratificado plano, no queratinizado. Y acá lo estamos viendo por acá. Igual por acá, ¿no? Parte de epitelio con infiltrado linfocitario, estamos viendo por acá. Una parte tiene epitelio y también hay una parte que va a tener una cápsula, ¿no? Que no es totalmente todo. Una parte que tiene cápsula. Vamos a ver unas estructuras que corresponden a las criptas amigdalianas. Son las criptas amigdalianas. Es el epitelio que está alrededor de las criptas. Y vamos a ver esas estructuras que corresponden a los nódulos linfáticos. Nódulos linfáticos. Estamos viendo nódulos linfáticos, estamos viendo acá. Cada uno de estos es un nódulo linfático. Entonces, esa es la cripta amigdaliana. Igual que esta es otra cripta amigdaliana. El epitelio poliestratificado plano no queratinizado. Igual acá, epitelio poliestratificado plano no queratinizado. Y a este nivel es donde estamos viendo estos nódulos linfáticos. Nódulos linfáticos. A mayor aumento, seguimos viendo. Esta es la cripta amigdaliana. Este es el epitelio poliestratificado plano no queratinizado, que está infiltrado por linfocitos, gran cantidad de linfocitos está infiltrado. Y vemos estas estructuras que corresponden al nódulo linfático con su corona o manto y su centro germinativo, ¿no? Vamos a ver acá ahora corte de apéndice secal con una coloración de hematocilina eosina. Estamos viendo reconocer nódulos linfáticos. Este es el apéndice, estamos viendo acá. Este es un corte transversal de apéndice donde estamos viendo
Toda esa zona de la mucosa, la submucosa, la capa muscular y la adventicia, toda esa zona de acá. Acá estamos viendo, estas son las glándulas intestinales que estamos viendo, glándulas de Lieberkühn, por esta zona de acá. Lo que vemos acá son, bueno, están señalando los nódulos que estamos viendo acá, esos nódulos linfáticos que están entre la mucosa y su mucosa, nódulos linfáticos, que hay gran cantidad de esos nódulos linfáticos. Esta es la zona de la mucosa, submucosa, y esta es la capa muscular que estamos viendo acá, ¿no? Entonces, este es el epitelio. El epitelio de la apéndice cecal es un epitelio cilíndrico simple. Estamos viendo acá las glándulas intestinales o glándula de Lieberkühn, y a este nivel estamos viendo estos nódulos que están entre la mucosa y la submucosa, ¿no? Parte de la mucosa, parte de la submucosa y la capa muscular. Y esos son los nódulos linfáticos, igual con su coronomanto y centro germinativo. Están alrededor de todo este apéndice cecal. A mayor aumento, estamos viendo este es el epitelio. El epitelio que vemos acá es un epitelio cilíndrico simple. Estas son las glándulas intestinales o de Lieberkühn. Y estos son los nódulos que estamos viendo acá. Nódulos con su coronomanto y centro germinativo. Esta es la parte de la mucosa, esta es la parte de la submucosa. Seguimos viendo estas glándulas que son las glándulas intestinales o glándulas de Lieberkühn. Este es el epitelio cilíndrico simple. Estamos viendo acá todas las estructuras que vemos acá. Y eso corresponden a nódulos, ¿no? Estos son los nódulos linfáticos que estamos viendo acá. Nódulos linfáticos. ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta, alumnos? Este de acá es un corte transversal de apéndice, lo que estamos viendo acá. Y el apéndice tiene capas. Todas las estructuras del tubo digestivo tienen capas. Tiene unas capas. La zona que está más pegada hacia la luz corresponde a la mucosa. La mucosa está conformada por un epitelio cilíndrico simple y estas glándulas, que son las glándulas intestinales. A nivel de esta zona de la mucosa, es donde podemos ver esas estructuras que corresponden a los nódulos linfáticos que están alrededor. Después hay una zona que corresponde a la submucosa, tejido conectivo bastante denso, y después hay una capa muscular. Eso es lo que estamos viendo acá. Y estos se señalan acá son los nódulos linfáticos. ¿Alguna otra pregunta? Esta de acá. Lo que estamos viendo acá es, este de acá es el epitelio que vemos acá, es un epitelio cilíndrico simple. Esto corresponde a las glándulas intestinales que estamos viendo acá, son evaginaciones de este epitelio y forman las glándulas intestinales. Y esta estructura que estamos viendo acá corresponde al nódulo, ¿no? Ese es el nódulo linfático que estamos viendo a este nivel, ¿no? Igual acá lo mismo, ¿no? Este es el epitelio cilíndrico simple. Estas son las glándulas intestinales que estamos viendo por acá. Todo esto es la mucosa y acá aparte ya comenzamos a ver parte de estos nódulos linfáticos que corresponden a donde está la submucosa, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, alumnos? No, profesor. Perfecto, entonces ya.
Hay un grupo que tiene que exponer, creo. Sí, profesor. En un momento presentamos. Claro, sí, no hay ningún problema, espero. Bueno, muy buenas tardes, doctor y compañeros. Nosotros vamos a exponer acerca de la psoriasis. Bueno, los integrantes de este grupo es Ángela Portillo, Ciara Pajuelo, Arnold Ortiz, Anaí Nieto, Oscar Miranda y quien les habla, Wendy Mota. Siguiente, por favor. Bueno, primero empezaremos a hablar acerca de qué es la psoriasis. ¿Qué es la psoriasis? Bueno, es una enfermedad cutánea, además también considerada una enfermedad inflamatoria crónica cuya alteración se evidencia más que todo por la hiperproliferación de células y además por la diferenciación de los queratinocitos, así como también en esta enfermedad se forman escamas y manchas secas, lo que causa a la persona dolor y comezón. Siguiente, por favor. Ya bien, como mencionaba anteriormente, que hay un exceso de producción de células. Estas células son los queratinocitos. En condiciones normales, estas se dividen en mitosis y generan nuevas células, lo que van madurando y como se puede observar en las capas de la epidermis, estas van subiendo de estrato en estrato hasta llegar a lo que es el estrato córneo, donde ahí termina su maduración. Este es un ciclo completo de 28 días. Lo que llega, cuando ya llega al estrato córneo, esta muere y se desprenden de la piel. Pero ¿qué pasa cuando en una piel psoriática? Esta se caracteriza porque en este ciclo no se cumple como tal. Solamente se dan unos 4 días, llegan a lo que es el estrato córneo, sin antes haber madurado completamente, y lo que hace es generar la hiperplasia. Es una acumulación de células excesivamente formadas, lo cual esto se manifiesta clínicamente como piel gruesa o abundantes escamas, como se puede observar en la imagen. Y también, como se observa aquí en la imagen de abajo, la diferencia de una piel sana y una piel con psoriasis, que está más escamosa y por el exceso de células que presentan ahí. Siguiente. Bueno, ahora seguimos con los síntomas. Entre los signos y síntomas más comunes de la psoriasis se incluyen los siguientes: que se puede formar una erupción irregular cuyo aspecto varía mucho de persona a persona.
Puede variar desde unos pocos puntos de escamas similares a la caspa hasta erupciones importantes en diferentes partes del cuerpo. También como otro síntoma tenemos las erupciones que varían en color y tienden a ser de tonos violáceos, con escamas grises en pieles un poco oscuras o de tonos rosados o rojizos, con escamas plateadas en pieles blancas. Como otro síntoma son los pequeños puntos escamados que se presentan comúnmente en los niños. Siguiente diapositiva, por favor. Como otro síntoma tenemos la piel agrietada y seca, que es posible que provoque un leve sangrado en la piel. También otro síntoma es que se presenta en forma de descamación seca muy adherida, como caspa gruesa, sobre una zona roja del cuero cabelludo, y esto suele producir picor. Esto no produce alopecia, que es la pérdida definitiva del cabello. Siguiente. Bueno, seguimos con las causas de la psoriasis que pueden ser debido a 3 factores, como lo hemos dividido en factores genéticos, factores inmunológicos y factores ambientales. Empezamos con los factores genéticos, en los que en diversos estudios se ha llegado a una conclusión de que del 30% al 50% de los casos de psoriasis existe como una historia clínica, ¿no? Es decir, si el paciente tiene psoriasis, puede ser que la mamá, el abuelo, la hermana también tenga psoriasis. Sin embargo, los estudios no han sido tan satisfactorios como para poderse asegurar que esa enfermedad es totalmente hereditaria. También se ha hecho varios estudios en familias psoriáticas en las que sí, el papá, la mamá o el hijo han tenido psoriasis y se ha visto que existen regiones cromosóticas asociadas a esta enfermedad. Sin embargo, no se ha podido detectar la región de genes, ya que cambia de acuerdo a la familia y depende también de cada paciente. Siguiente, por favor. También tenemos a los factores inmunológicos en que las células se renuevan con demasiada rapidez, así como había explicado mi compañera en lo que es la psoriasis, se ve que los queratinocitos aún no madurados suben a lo que es el estrato córneo, haciendo que estos queratinocitos hagan como que la piel escamosa, ¿no? Que es muy representativa de la psoriasis. Y también la reacción de inflamación de la piel. Eso se debe a que no ha habido una buena regulación en el sistema inmune o en el sistema inmunológico, en la que las células presentadoras de antígenos le han presentado antígenos que aún no están tan determinados a los linfocitos T y estos han actuado, ¿no? Haciendo que recluten a diferentes células y estas células han perpetuado la inflamación característica en la psoriasis. Siguiente. Y por último tenemos a los factores ambientales, tanto externos como internos. En los factores externos tenemos al traumatismo, también conocido como fenómeno de Conver, que es cuando las personas que tienen características de enfermedades dermatológicas se hacen algún golpe o se hacen heridas en partes de su piel que aún está sana, empiezan a brotar ese tipo de escamas características de la psoriasis. También tenemos a factores externos asociados al cambio de estación, que cuando las personas están en climas donde baja la temperatura, es normal que nuestra piel se ponga más seca y eso favorece también a que las personas tengan psoriasis. Y por último, en el factor externo también está la ropa que se utiliza, ¿no? Hay algunas ropas que cuando se roza con la piel pueden provocar también esta irritación. En los factores internos tenemos al estrés, que hay varios estudios que han relacionado al estrés con esta psoriasis, pero todavía no hay conclusiones verídicas o 100% confiables que establezcan las causas fisiológicas que asocian al estrés con la psoriasis. También están los medicamentos, tales como los beta bloqueadores o las enzimas que inhiben la angiotensina 1, angiotensina 2, ¿no? La conversión de esta. Y por último, también tenemos a las enfermedades infecciosas, tales como organismos como los virus, las bacterias, y también que es muy común en los niños, el estreptococo, ¿no? Que hace también que se pueda hacer la psoriasis. Bien, ahora hablando sobre el diagnóstico de la psoriasis. Primero hablando de del diagnóstico como tal, que es un procedimiento o son las formas en las cuales se puede identificar una enfermedad. Respecto a la psoriasis, el diagnóstico o los diagnósticos, las maneras en las que se puede identificar esta son dos, principalmente, que son el examen físico y en algunos casos la biopsia cutánea.
Respecto al examen físico, generalmente es realizado o llevado a cabo por un dermatólogo o dermatóloga, y este dermatólogo o dermatóloga, si bien es cierto, lo puede realizar o a veces lo suele realizar por simple observación. Complementariamente a ello, realiza el examen físico para las zonas afectadas como los codos, las rodillas o el cuero cabelludo, además de apoyarse con la historia clínica del paciente, ya que algunos factores em, que pueden causar la psoriasis son la obesidad, el alcohol, factores hereditarios, entre otros, como también las infecciones que puede tener el paciente y que estarían en su historia clínica. También en caso de dolores articulares se realiza una exploración articular completa. Eh, la psoriasis, el tipo de psoriasis más común es la psoriasis en placas, pero también hay una psoriasis que se denomina, es un tipo de artritis, pero es artritis psoriásica, donde hay dolores e inflamaciones en articulaciones. En este caso se usa la exploración articular completa, y quien lo lleva a cabo esta exploración es el reumatólogo, que es el especialista en las enfermedades reumáticas, las cuales pueden afectar, vaya redundancia, las articulaciones, los músculos y los huesos, donde causan dolor, inflamación y deformidad. Siguiente, por favor. Y también tenemos a la otra manera de diagnosticar esta enfermedad, a la biopsia cutánea o biopsia de la piel, donde esta se realiza en algunos casos. No siempre se realiza esta biopsia, es que es un examen a través de una muestra de la piel. Se emplea microscopio, y cuando se realiza esta biopsia es debido por motivo de identificar y diferenciar la psoriasis de algunas otras enfermedades o lesiones de la piel que tengan características similares a la psoriasis. Eh, esta, este tipo de procedimiento es realizado empleando el microscopio, y es, como ya mencioné, no siempre se realiza, sino que es en casos particulares para diferenciarla de otras patologías. Siguiente, por favor. Bueno, yo mencionaré los diferentes tipos que hay de psoriasis. Mencionaré del más común hacia el menos significativo. El más común es la psoriasis en placas, que vemos en la primera imagen. Se da entre el 80 y el 95% de las personas diagnosticadas con psoriasis. Consiste en la formación de placas rojas con escamas, y se caracteriza por ser muy secas e hiperqueratinosas. Puede interferir mucho en el trabajo y en la vida personal, porque la piel suele agrietarse, sangrar y doler. El siguiente tipo de psoriasis es en gotas. Como vemos en la imagen, son puntos rojos en la piel menores de 2 centímetros, y de ahí viene su nombre. Y este es el segundo tipo más común, porque puede afectar hasta el 10% de los pacientes. Y suele aparecer en una edad temprana, mayormente en los niños y en los jóvenes. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, tenemos la psoriasis unguial. Es aquella que aparece en las uñas y por lo tanto es una de las más visibles. Entonces puede presentarse pequeños puntos o marcas parecidas a un dedal en las manos, o mediante un engrosamiento o deformación en las uñas. Además de las molestias que ocasionan las uñas, puede ser problemático para los que trabajan manualmente, y suele afectar también psicológicamente o
por la visibilidad que tienen a las personas, ¿no? En el autoestima. La siguiente es la psoriasis inversa o invertida. Esta forma se distingue porque presenta placas muy rojas en la piel. Normalmente suele ocurrir en las axilas, en las ingles, debajo de los pechos, en las mujeres, entre las nalgas también o en las rodillas. Es una forma muy incómoda y puede ser dolorosa e invalidante. Se producen fisuras en el fondo de los pliegues. Siguiente diapositiva. Tenemos la psoriasis pustulosa, que es una complicación grave y poco habitual de la patología también. No es muy común. Se distingue porque se manifiesta a través de pústulas, como vemos en la imagen, blancas, que contienen pus, pero no es infeccioso, y que están rodeadas de piel enrojecida. Mayormente ocurren en las manos y en las pies. Y por último tenemos la psoriasis eritrodérmica. Este tipo de psoriasis es muy severo y se distingue porque ocasiona áreas rojizas y dolorosas que afectan casi toda la superficie cutánea, como vemos en la imagen. Se trata de una tipología minoritaria, ya que no suele ocurrir y que solo afecta al 3% de los pacientes. Y es una forma muy grave que suele requerir ingreso hospitalario. Ahora le doy el pase a mi compañera Ángela, que nos hablará sobre el tratamiento. Respecto al tratamiento de la psoriasis, dentro de ellos se pueden encontrar los de tipo tópicos y sistémicos. Los tratamientos tópicos solo están indicados para formas leves que afecten al menos del 10% de la superficie corporal. Dentro de ellos están los corticosteroides, alprazolam, difranol y derivados de la vitamina D. Siguiente, por favor. No te copio, alumna. No te escucho. No te copio. Profesor, un ratito, por favor. La compañera está teniendo problemas de Ya, audio. no hay problema, no hay problema. Espero, no hay problema. ¿Se me escucha? Ahora sí te copio mejor, ¿sí? Ya. Bueno, respecto al tratamiento de la psoriasis, dentro de ellos se encuentran los de tipo tópico y sistémicos. Los tratamientos tópicos solo están indicados para formas leves que afecten al menos del 10% de la superficie del cuerpo. Dentro de ellos están los corticosteroides, los alquitranes, el ditranol y los derivados de la vitamina D y retinoides. Siguiente, por favor. Corticosteroides. Su utilidad se basa en su efecto antiinflamatorio, inmunosupresor y antimitótico. Posee una capacidad de producir una vasoconstricción cutánea y son los fármacos más utilizados en todo el mundo para el tratamiento ambulatorio de la psoriasis, sobre todo en zonas en las que pueden irritar, como los pliegues y la cara. Los alquitranes son los más empleados y se puede utilizar en una forma preparada al 35%, aplicado 24 horas antes de la exposición a la radiación UVB. El ditranol es conocido ya hace más de un siglo y es uno de los tratamientos tópicos más efectivos que hay contra la enfermedad psoriásica, aunque posiblemente uno de los más incómodos de usar. No debe utilizarse en los pliegues o en la cara por la gran irritación que puede producir. Siguiente, por favor. Tratamientos sistémicos. Son de uso exclusivo dermatológico. Dentro de ellos están la fototerapia, la fotoquimioterapia, retinoides, ciclosporina y metotrexato, así como otros tratamientos que todavía están en estudio. La fototerapia y fotoquimioterapia expone al paciente a la radiación UVA tras 2 horas de la ingestión,
Ambos tipos de terapia exigen al menos de 2 a 3 días por semana durante 6 a 8 semanas. La cicloporina está recomendada para el tipo de psoriasis eritrodérmicas o eritomatoescamosas muy inestables. Y por último, el metotrexato resulta ser el más útil para el tipo de psoriasis antropática y está contraindicado para el embarazo. Si este tratamiento se prolonga, puede provocar cirrosis hepática y por ello deben realizarse biopsias hepáticas de control. Probablemente sea el metotrexato el medicamento más efectivo, pero a la vez su uso queda muy limitado por los efectos secundarios que podría contraer. Eso es todo, profesor. Gracias. ¿Ok? Un fuerte aplauso a todos sus compañeros. Es una exposición muy bonita, han hecho. Un aplauso para ellos, todos ellos. Han hecho muy buena exposición. Vamos a ver. Muy buena exposición. Bastante concisa y han dado en el punto, ¿no? Muy bien. Vamos a ver. Muy bien, vamos a ver. ¿La Borda tiene alguna pregunta para sus compañeras o compañeros? Sí. ¿Cuáles son los peligros y consecuencias de esta enfermedad? Por favor, la Borda, ¿puede repetir su pregunta? Creo que no he escuchado a tus compañeros. Sí, ¿cuáles son los peligros y consecuencias de la enfermedad? A ver. Nieto. Bueno, por lo que yo investigué sobre los tipos, ya que la mayoría puede ocasionar más que todo heridas, crecimiento, cambios de color en la piel, pero más que todo también afecta emocionalmente a la persona y también puede afectar en el estado de cómo el trabajo también y en la calidad de vida más que todo en la persona, porque no solo afecta físicamente, sino también psicológicamente y emocionalmente a la persona que lo puede padecer. Ok, gracias, Nieto. Lazo, ¿llegó a ingresar Lazo? Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, ¿tienes alguna pregunta para tus compañeros? Sí, mi pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre el eczema y la psoriasis? ¿Se me logra escuchar, profesor? Sí. Diferencia entre eczema y psoriasis, ¿no? Sí. Diferencia entre eczema y psoriasis. ¿Se me escucha, profesor? Sí, vamos Ortiz, sí. Ya, ok.
Si bien es cierto, tanto el eczema como la psoriasis causan enrojecimiento de la piel y picor, son afecciones distintas. Por ejemplo, el eczema afecta mayormente a los bebés y niños pequeños. Y en la psoriasis aparece entre los 15 a 35 años y es poco común en bebés y niños pequeños. También otra diferencia es que en el eczema sientes un picor intenso. En cambio, en la psoriasis sientes un picor medio, con sensación de tirantez y quemazón. Ok. Es más que nada es una dermatitis, ¿no? No sé, el eczema más que es una dermatitis, lo que no es el eczema, ¿no? Ok, vamos a ver, muy bien. Lugo, ¿tiene alguna pregunta para sus compañeros? ¿Está Lugo? ¿Está Lugo? ¿Melgarejo? ¿Pudo ingresar Melgarejo? Sí, profesor. Por favor, ¿alguna pregunta de tus Eh, compañeros? ¿Tienes alguna pregunta? sí, bueno, mis compañeros mencionaron algunas causas de la psoriasis, pero quiero preguntar cuál es la más importante o la que más deberíamos tener en cuenta, más o menos. Ok. Pajuelo. Sí, profesor. Bueno, como había mencionado, hay 3 factores, ¿no? Que lo podemos dividir en genéticos, inmunológicos o factores ambientales, pero como también dije, el que es genético aún no está 100% confiado, no se dice que puede ser hereditario, pero no está 100% certificado, así como los ambientales, puede ser que para unas personas sí, como para otras personas no. Entonces, lo que sí o sí se sabe es el del inmunológico, ¿no? De la respuesta de los linfocitos T hacia antígenos que las células presentadoras de antígenos les presentan, y este linfocito T responde, no haciendo esta infección o inflamación, mejor dicho, que es característica de la psoriasis. Entonces sería más importante ponerle atención a esa parte, pero también no dejando de lado los factores ambientales, que también son factores que influyen bastante en la psoriasis. Muy bueno, muy bien. Muy bien, Pajuelo. Parra, ¿tiene alguna pregunta para sus compañeros? Por favor. Portilla, por favor. Sí, profesor. Bueno, aproximadamente el 70% de los pacientes que tienen psoriasis pueden ayudar a controlar esta enfermedad con los tratamientos tópicos. Y bueno, la rapidez de respuesta varía de un tratamiento a otro. Generalmente con el tratamiento tópico adecuado se puede notar una mejoría de la psoriasis entre la segunda y tercera semana. Por ello es importante que el médico escoja el mejor tratamiento que se adecue a la situación del paciente. Gracias, Portilla. Y por último, Pino, ¿tiene alguna pregunta para sus compañeros? ¿Está Pino? No, profesor, creo que ninguna, la verdad. Ok. Sí, nuevamente un fuerte aplauso a sus compañeros. Muy bien, han hecho un buen trabajo. Ha sido conciso, muy bueno. ¿Quién está levantando la mano? ¿Parra? ¿Levantó la mano o quería aplaudir? Creo que quería aplaudir. Muy bien. Sí, ok, no hay ningún problema. Muchas gracias, alumnos. Eso sería todo por esta. La próxima semana que tengamos, les voy a tomar lo que hemos visto en estos días, ¿ya? Ya damos 3 prácticas y les voy a tomar sobre estas 3 prácticas que hemos visto, ¿ya? Un pequeño paso.
antes de empezar la clase. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Pajuelo? Sí, profesor, ¿va a ser por force o así preguntas? Oh, por favor, puede ser. Ah, ya, listo. Gracias, profesor. Ok, perfecto. Ok, alumnos, eso sería todo. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.